Bueno, entonces les decía que lo importante es, lo interesante, lo importante de estos temas es que ya empiezan a involucrarse más en lo que ustedes a futuro van a ver en el contexto clínico, ¿vale? Entonces, eso advierte dos principales cosas. La primera es que, bueno, se vuelve más interesante el tema del conocimiento, que a veces cuando es muy abstracto, pues uno le pierde el interés debido a que, pues, ni siquiera, no tiene uno muy claro de qué es lo que le están hablando. Eh, y lo segundo es que los temas que ustedes ven en la parte básica permiten que ustedes desarrollen una serie de eh, digamos, forma de pensamiento o características de análisis que van a ser muy útiles, se los digo, muy útiles en el contexto con sus pacientes, en la toma de decisiones, en comprender realmente cómo funciona, digamos, el cuerpo humano y dentro de ese funcionamiento identificar que cuando algo falla, pues usualmente se desencadena una entidad, una enfermedad, ¿vale? Entonces, es fundamental que lo tengan claro. Entonces, recuerde que los tres últimos temas que vamos a revisar acá es el contexto de lo que es la membrana, esperamos desarrollarlo ahorita en la sesión de la hora, el contexto de lo que es la señalización celular, ¿sí? Que es lo que yo les voy a dejar una clase sincrónica y también les voy a dejar una consulta para que también profundicen en esto, y luego lo que es la muerte celular y citoesqueleto, que es un elemento que veremos ya en la próxima clase, y ya la próxima semana, Dios mediante, empezamos con bioquímica, entonces ya cerramos. Y esos temas que incluyen membrana, señalización, sería como la evaluación final de biología. eh, y según el desempeño que han tenido, pues tendrían digamos, ya casi la mitad del curso desarrollado, ¿vale? Ya tendrían a su haber estos contenidos, ¿vale? Hay una cosa, Sofía, que quería preguntarles, que si de pronto entre las discusiones estudiantiles se ha vuelto a tocar el tema de las prácticas, porque ya llevamos 2 semanas en donde pues, hemos perdido 2 sesiones prácticas, entonces me preocupa un poco porque son sesiones que son difíciles de recuperar. Sí, te escucho. Profe, pues con respecto a eso, esto ya se retomaron o sea, los laboratorios ya están disponibles para el uso y todo, pues, o sea, por parte, o sea, ya desde que retomaron actividades administrativas, tengo entendido que los laboratorios ya los están prestando y pues incluso lo de talleres de simulación y eso, incluso para el bloque 33 también, pues eso es lo que yo tengo entendido. Ay, qué buena noticia. Bueno, entonces voy a contactarme con Jacqueline y la idea es que dentro de 8 días, Dios mediante, entonces revisemos, bueno, ustedes llevan los materiales, yo les digo qué es lo que hay que llevar y adelantaríamos la clase allá en el bloque 33. Muchas gracias, Sofía. Buena noticia. Profe, y con respecto a eso, entonces el parcial que teníamos programado dentro de 8 días, ¿se adelantaría o cómo? Sí, Porque nosotros ese ya sería el último parcial. si lo hacemos en el laboratorio, en 15 minutos yo llevo las hojitas o en el celular, para que nos quede más fácil, y ustedes lo contestan ahí, hacemos el laboratorio, ¿vale? Entonces, ese Ah, día finalizaría toda la parte de biología celular. Entonces sería para dentro de 8 días. bueno, Ok, sí, sí. muy bien, excelente. Bueno, entonces ayer vimos 3 elementos fundamentales a nivel de la introducción de lo que es membrana, que es lo que estamos viendo acá. Vamos a complementarlo un poco frente a una serie de dinámicas y de mecanismos que subyacen en cuanto al funcionamiento membranal, ¿vale? Eso particularmente, a mi manera de ver, es fundamental porque el funcionamiento de la membrana, en últimas, digamos, en forma global, uno lo puede interpretar en ciertas condiciones o ciertas entidades en los pacientes. Entonces, por ejemplo, cuando no hay correcta perfusión, cuando hay bloqueos, cuando no hay, digamos, un proceso osmótico adecuado, cuando hay exceso de algunas sales, todo ese tipo de elementos que son de índole clínica tienen como base lo que vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy. Entonces, por eso es fundamental que lo tengamos en cuenta y que ojalá hayan podido sacar el tiempito de derecho a la consulta. ¿Listo? Entonces, la base del funcionamiento de membrana de lo que hemos visto el día de ayer, tomando como base, digamos, este modelo, el modelo de bicapa, esto se le llama el modelo de mosaico fluido, no sé si lo han visto en los libros, que es esto, en donde tenemos un entorno, ¿vale? Acuoso, ¿vale? Aquí tengo agua, y al otro lado tengo agua, ¿sí? Interno y externo.
¿Ok? Ese es el modelo. Desde el punto de vista macro, pues eso se sigue replicando porque las células están una cerca a la otra, ¿vale? Yo tengo una célula cerca a la otra. Así está el contexto tisular. Y el líquido, nosotros le llamamos líquido intersticial, está también rodeando todas las células. Ahí está. El agua rodea todas las células. Hay un ambiente acuoso externo, que es este, ¿vale? Y luego tengo un contorno acuoso interno, que es el que permea todas las células en el interior, ¿vale? Este modelo obviamente tiene sus especializaciones y especificidades, digámoslo así. Porque en ocasiones algunos tejidos incluyen, lo voy a poner en rojo, por ejemplo, estructuras entre las células. Entonces, una célula, además del líquido intersticial, tiene estructuras proteicas entre una célula y la otra, inclusive cohesiones entre un tejido y el otro, o entre una célula y la otra, ¿vale? Eso ustedes más adelante lo van a conocer como membrana basal. Membrana basal. ¿Ok? Membrana basal. Y también se forman, si yo por ejemplo aquí tengo este grupo de células y ese grupo de células después hace interacción con otro grupo con otro sustrato, eso por ejemplo pasa mucho en la piel o en la interacción entre algunos órganos o sistemas, entonces hay capas también de membrana basal, digámoslo así, que comunica un tipo de tejido con el otro, ¿vale? Eso lo vamos a ver un poco más a profundidad el próximo semestre cuando hablemos, por ejemplo, de lo que es se llaman uniones adherentes, ¿vale? En la clínica eso se le llama, por ejemplo, la capa serosa, epicardio, en un montón de tejidos que rodean algunos órganos, pero están formados por esencialmente proteínas y, digamos, tejidos de conexión, ¿vale? En ese contexto siempre vamos a ir viendo este modelo, o sea, a pesar de que tengamos modificaciones estructurales, siempre el modelo se replica de manera similar, es decir, siempre vamos a ver agua, ¿sí? Líquido afuera y líquido adentro. Entonces nunca olviden eso. Siempre hay un contexto externo e interno en el cual hay agua. Y en ese contexto acuoso hay moléculas en suspensión y también hay sales y iones en suspensión. Tanto afuera como adentro. ¿Ok? Entonces, afuera y adentro hay sales, moléculas, proteínas, y de todo en suspensión acuosa. El principal fenómeno que influye el comportamiento de esas moléculas, sales, ¿sí? Proteínas, bueno, lo que sea que esté tanto afuera como adentro, es un fenómeno que se llama difusión. Yo sé que ustedes lo conocen ya, ¿vale? Difusión. Entonces, ¿qué es la difusión? Un fenómeno que impacta o que genera una serie de reglas de comportamiento sobre los solutos, sobre las proteínas y sobre el entorno y el contexto acuoso en el cual están disueltos una cantidad de moléculas y de iones. ¿Ok? Vamos a estudiar un poquito el tema de la difusión. Cualquier duda, cualquier cosa que usted no me entienda, por favor, me levanta la mano, o si le da pereza, me pone una carita ahí triste o lo que sea, de que no está entendiendo, ¿vale? Para yo poder profundizar en lo que de pronto ustedes no les quede claro, ¿vale? Me avisan. Yo voy a seguir, estamos desarrollando el tema hasta cuando ustedes tengan cualquier pregunta, duda, o si quieren también aprovechen el chat, como les quede más fácil para hacerse entender. Listo. Entonces vamos a hablar de un tema de la difusión, que es la base. Digamos, ese tema es la base para comprender muchos fenómenos adicionales. Esa es la base. ¿Qué es la difusión? Recuerden, la difusión es un fenómeno que permite la influencia o el comportamiento de los solutos que están en un ambiente y que obedece también una serie
características o reglas, tanto físicas como químicas, particularmente físicas. Entonces, empezamos. Lo primero que obedece el contexto de la difusión es algo que veremos en la, digamos, en la próxima semana, si vamos bien de tiempo, y es la parte de la termodinámica, ¿vale? ¿Qué es esto? Que existe un comportamiento o una ley natural sobre las cuales las partículas o moléculas se comportan en un medio. Usualmente el medio de nosotros es un medio acuoso. Entonces, en ese medio acuoso, en el cual están disueltas las partículas, iones, proteínas, lo que sea, ellas se van a comportar regidas por una, digamos, una ley, que es la ley de la mecánica estadística, así se llama, precisamente lo que es la termodinámica. ¿Qué nos dicen estas leyes? De que voy a tener una matriz, un ambiente, en este caso acuoso, y las partículas que estén dentro de ese ambiente van a distribuirse homogéneamente. Eso es lo que dice ese contexto termodinámico, ¿vale? ¿Por qué se distribuyen así? Porque hay mayor probabilidad de que ellas se distribuyan así. No es que no puedan distribuirse de otra manera, sí lo pueden hacer, pero la mayor probabilidad es que ellas se distribuyan, y por eso se llama mecánica estadística, porque la mecánica de distribución de ellas depende de una probabilidad. Y existe mayor probabilidad de que ellas se distribuyan así. Mayor probabilidad. ¿Cómo más se pueden distribuir? Pues pueden distribuir de pronto así, que todas se agrupan en un lado, ¿vale? Todas están agrupadas en un lado, ¿ok? Todas están unidas en un lado y en el otro no hay nada, ¿sí ven? Esto puede pasar. Pues todas están acumuladas en un lado y en el resto del ambiente acuoso no están, ¿ok? Eso también puede pasar. Lo que pasa es que esto es menos probable que ocurra, ¿vale? Es menos probable. ¿Por qué es menos probable? Porque el comportamiento de las moléculas en esa matriz acuosa usualmente tiende a obedecer, por ejemplo, colisiones, choques. Si yo incremento la temperatura, por ejemplo, ellas empiezan a chocar y empiezan a distribuirse, ¿ok? La naturaleza de las mismas moléculas, la polaridad, bueno, hay muchas cosas que influencian cómo esas partículas o moléculas se comportan en esa matriz acuosa y terminamos en que ellas les gusta, digámoslo así, digamos un contexto antropocéntrico, digamos que ellas les gusta estar así. Se distribuyen de manera equitativa, ¿vale? Claro, eso está ahí. ¿Ninguna pregunta? No, profe. Bueno, cuando no se distribuyen de esa forma equitativa, entonces se va a formar una cosa que se llama gradiente, ¿vale? Gradiente. Recuerden que el gradiente no se forma, no se establece de manera espontánea, porque no es la forma en la cual las partículas se distribuyen probabilísticamente. Es decir, que ya, bueno, dos palabras más sencillas. Ellas les gusta estar distribuidas equitativamente y no les gusta estar agrupadas, ¿vale? Por tanto, hay menor probabilidad de que se forme un gradiente. ¿Qué es un gradiente? Pues de que estén acumuladas en un lado y en el otro no haya otro lado. Eso es un gradiente, ¿vale? Por tanto, para formar un gradiente, pues yo tengo que ir en contra de una probabilidad. Y si quiero ir en contra de esa probabilidad, yo tengo que gastar energía, ¿vale? Entonces, formar gradientes, tengo que invertir energía para formar el gradiente. Invertir energía. Listo. Entonces, esto que acabo de decir es a veces un poco obvio, un poco tonto, pero es la base para poder comprender lo que vamos a ver ahorita, que es el transporte, ¿ok? Entonces, en el contexto de la distribución de las partículas o moléculas en una matriz acuosa, hay mayor probabilidad de que ellas se distribuyan de forma equitativa, ¿vale?
pero también hay una probabilidad de que se distribuya de manera inequitativa generando un gradiente, pero para que eso se forme, usualmente hay que invertir energía en que ellos se logren, ¿vale? Con base en eso, entonces se establecen diferentes situaciones, principalmente tres, que son las que ustedes consultaron, que se traducen de la siguiente manera, ¿vale? Yo tengo aquí mi matriz y tengo, por ejemplo, una membrana, que está mi membranita, ¿ok? Entonces, si yo tengo partículas, tengo 10 acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, esas partículas se van a querer distribuir en esta área, en este espacio de forma uniforme. Voy a poner más partículas. Entonces, ellas se quieren distribuir de forma uniforme. Y a eso le llamo difusión. Las partículas se difunden equitativamente en el ambiente, en el medio. ¿Ok? Súper claro. Si yo tengo otro entorno y yo permito de que las partículas, las moléculas puedan pasar de un lado a otro, yo les hago como un caminito, ¿vale? Entonces ellas van a querer habitar el otro lado, ¿vale? Ellas van a querer pasarse. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque se cumple la ley o la regla de la difusión. Ellas quieren difundirse. Empiezan a pasar al otro lado, ¿vale? ¿Cuándo dejan de pasar al otro lado? Cuando las dos están en equilibrio. Entonces acá hay un equilibrio a un lado y al otro. ¿Equilibrio en qué sentido? En que las partículas, moléculas, o lo que sea que esté allí, quiere estar en la misma concentración o equitativamente repartida, ¿vale? Acabo de decir concentración. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de concentración, esto es una forma de escribirlo de forma sencilla, son dos llavecitas. La concentración es una forma de indicar el grado de difusión. Pues si hay muchas moléculas, muchas partículas, pues esas partículas están concentradas en un punto. Si yo permito que pasen al otro lado, pues la idea es que las concentraciones se equiparen. La concentración de partículas de este lado se va a equiparar a la concentración de partículas al otro lado siempre y cuando exista un medio de paso, ¿vale? Para mediar el paso, ¿ok? Existe para el caso de las membranas los famosos transportadores. Entonces, esto que yo tengo acá es un transportador. ¿Listo? Ahí está. Entonces, empecemos a hablar de ellos. Yo sé que ustedes los consultaron. Entonces resulta que unos transportadores, los primeros son los más sencillos, de hecho se llaman así transportadores, que es el primer caso. Entonces, en el primer caso de transporte, tengo transportador. Entonces, el transportador simplemente va a ser una puerta. Una puerta que no tiene ningún control, solamente es una puerta abierta. Esa puerta va a dejar pasar las partículas. Si la puerta es muy grande, pues deja pasar muchas. Si la puerta es pequeña, si es estrecha, pues deja pasar de forma limitada las moléculas. Pero todo va a estar limitado por el tamaño del poro. Su límite es el tamaño del poro. ¿Vale? Ahí va a estar. Pongamos un caso de la vida real. Entonces hay puertas donde usualmente pueden pasar personas, o sea, la puerta. Pero también dentro de las puertas yo puedo poner una puertica pequeñita para que pase un perro o un gato. ¿Sí? De pronto las han visto. Entonces, de acuerdo a la condición de la puerta, puede pasar una cosa o la otra y su límite va a ser el tamaño de lo que puede pasar por ahí. Pero no hay restricción a menos de que sea la naturaleza de lo que se quiera pasar. Correcto. Ese es el primer caso, es el más sencillo y estás completamente supeditado a la difusión, ¿vale? Me explico. La puerta sabemos que está ahí porque va a permitir el paso de moléculas. Pues, por ejemplo, yo tengo muchas moléculas ahí y ellas pueden pasar por esa puerta, por ese poro. Entonces la difusión es evidente.
empezamos a observar que las partículas pasan de un lado a otro. ¿Ok? Este mecanismo se lo van a ver más adelante, incluso a nivel terapéutico, porque también es un mecanismo sencillo para algunas terapias farmacológicas, para algunos fármacos, en donde al administrar una molécula, una pastilla, por ejemplo, de acuerdo a la concentración de ella, ella se va a distribuir de forma de difusión en la sangre, ¿vale? Así se comporta. Es muy sencillo. Tomamos un medicamento, una pastilla que tiene una concentración y esa concentración se va a distribuir en el entorno sanguíneo, en el entorno acuoso, ¿vale? Así funciona, es súper sencillo. Pero para que funcione, recuerden que tiene que existir una puertica que permita pasar. En este caso, la molécula o el fármaco. A esa puertica, recuerden que le vamos a llamar transportador. Transportador. Súper claro, ¿cierto? Vamos a ir a otro, que es el segundo caso. Yo los estoy resumiendo, hay muchos. Hay muchos. Por ejemplo, el transportador va a haber una cosa que se llama sin porter, antiporter. Ahorita los veremos en detalle. Pero estoy yendo como a los casos sencillos para que nos quede súper entendido y súper claro en qué consiste el tema del transporte. El segundo caso es el caso de los canales. Canal. ¿Qué tiene de especial el canal? Pues de que ya no va a dejar pasar, o sea, deja pasar, pero no va a dejar pasar cualquier cosa, ¿vale? Es decir, que un canal es un poco más específico. La diferencia con el transportador es que el canal es más específico. Específico. Y también algunos de ellos inducen, o incluyen más bien, incluyen un control. Incluyen control. En el transportador no hay control, solamente la puerta está abierta ya. ¿Listo? Y lo que puede pasar por ahí, pues pasa de acuerdo a su tamaño o de acuerdo a la naturaleza de lo que puede pasar, ¿ok? Pero en los canales no pasa así. Sí deja o sí permite que las cosas pasen, pero cuando van a pasar es porque existe un mecanismo de apertura del canal. Por tanto, para el caso de los canales pueden estar abiertos o cerrados. ¿Listo? Los transportadores no. Un transportador simplemente es una puerta. ¿Ok? Si está la puerta, pasa. Si no hay puerta, no pasa. Que es, por ejemplo, el caso de la glucosa. El azúcar, la glucosa, pasa por transportadores. No hay canales de glucosa. Hay transportadores de glucosa. ¿Cómo hago yo para que la glucosa entre a mayor velocidad? Pues pongo más puertas. ¿Cómo hago yo para que entre menos glucosa? Pues quito las puertas. Eso es lo que hacen las células. Quitan y ponen las puertas. Eso se le llama internalización o exposición del transportador. Me explico por este lado. Yo tengo acá mi vaso sanguíneo. ¿Vale? Aquí está. En el vaso sanguíneo está la glucosa. Y la glucosa tiene que pasar del vaso a las células. La glucosa va a pasar por transportadores. Entonces lo que hacen las células es exponer los transportadores, los están aquí como guardaditos, almacenaditos. Vesículas están ahí, ustedes saben que es una vesícula ya, son súper duchos. Ahí están las vesículas. Aquí tengo una puerta de glucosa que se llama transportador de glucosa, ahí está la puertica abierta. Pero si yo quiero poner más puertas para que entre más glucosa, pues yo las pongo afuera. ¿Dónde están las puertas? Pues están en las vesículas, están almacenaditas ahí. ¿Ve? Ahí están las puerticas. ¿Qué va a ocurrir ahora? Entonces, esas puertas ahora se van a ir a la membrana. Lo que ocurre es una fusión entre la vesícula que tiene puertas, se fusiona ahí, ¿tá? Así es lo que ocurre. Las vesículas se fusionan con la membrana, eso lo vimos ayer. ¿Ok? Y cuando se fusionan, ahora dejan expuesta más puertas. Aquí está la puertica, aquí hay otra, acá hay más. Como hay más puertas para dejar pasar la glucosa, es decir, más transportadores de glucosa, eso facilita que
pase la glucosa de la sangre, la glucosa es esta, pasa de la sangre al interior de las células por medio de esas puerticas. ¿Qué pasa si hay menos puertas? Pues pasa menos glucosa y la glucosa se acumula en la sangre. A eso lo llamamos hiperglicemia. Ahí está. ¿Ven? Que ya no quiero meter más glucosa, ¿qué hago? Pues internalizo. Ahora quito las puertas de la membrana y las llevo para el interior. Se llama internalización. Exposición e internalización. De acuerdo a la cantidad de glucosa disponible. ¿Ok? Eso es una dinámica muy particular. Pero no olviden que hace parte del proceso de transporte basado en transportadores. Es decir, de unos elementos, en este caso son proteínas, que actúan como mediadores del paso de las moléculas. Lo contrastamos con el caso de los canales, ¿vale? Entonces los canales ya no dejan pasar cualquier cosa, así sea muy pequeña. Por ejemplo, hay unos canales que llaman canales iónicos. Un ion es algo muy pequeño, ¿vale? Inclusive por ser tan pequeño no puede pasar por la membrana. ¿Por qué no pasa? Porque tiene carga, ¿vale? Al tener carga no va a poder pasar. Ayer lo decíamos, ¿vale? Todo lo que tenga carga no va a tener posibilidad de ingresar. ¿Por qué? Porque no puede, porque las cargas chocan con ese muro, digamos, hidrofóbico, ese muro de lípidos que es la membrana celular en sí misma y no va a dejar pasar nada, ¿ok? Es por el hecho que tienen cargas. No importa que sea muy pequeño. En este caso, si tiene una carga, no va a poder pasar. ¿Cómo puede pasar? Si existe un canal. ¿Qué pasa con esos canales? Que generalmente pueden estar cerrados y si queremos dejar pasar algo, lo que hacemos es abrirlos, ¿vale? Usualmente el contexto de canal o el concepto de canal se aplica mucho a los iones y vamos a hablar mucho del concepto de canal iónico. Algunos ejemplos, entonces, canal de sodio, ¿vale? Canal de potasio, canal de calcio, canal de cloro, ¿ven? Solamente son, ¿qué? Iones los que pueden pasar. Y pasan porque el canal puede estar abierto o cerrado. Puede estar abierto o cerrado. ¿Cómo lo abrimos? Debe existir un mecanismo de control, ¿vale? Que permite el ingreso de, en este caso, los iones en cuestión, ¿vale? Si está cerrado, pues los iones no pueden pasar. Si está abierto, sí pueden pasar. Pero para poder abrirlo, recuerden que existe un mecanismo de control. Ese mecanismo es muy diverso. Puede ser, ayer lo explicaba, que tú tocas algo, que piensas en algo, que eh, estás viendo algo, un gusto, algo que escuchas. Todo lo que tiene que ver desde el punto de vista sensorial puede incluir el contexto de apertura o cierre de un canal, ¿vale? ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, sí, señor. Bueno, en el caso de transportadores y en el caso de los canales, ellos están sujetos a las reglas de difusión, ¿vale? ¿Listo? ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, si hay mucha glucosa afuera y hay poca glucosa en las células, pues la glucosa va a querer distribuirse de manera equitativa. Entonces la glucosa quiere pasar de la sangre a las células. Pero también puede pasar lo contrario. Esto pasa en el cuerpo. ¿Qué es lo contrario? Que a veces hay más glucosa. Uno a veces dice, pero ¿cómo pasa eso? Sí pasa así. A veces hay más glucosa en las células, ¿vale? Que en la sangre. A veces hay más glucosa en las células que en la sangre. Entonces la glucosa se sale de las células y pasa a la sangre. ¿Eso puede pasar? Sí, muchos. Eso puede pasar. Pues, la glucosa en vez de pasar de la sangre a las células, pasa de qué? De las células a la sangre.
y los niveles de glucosa se incrementan. ¿A dónde se incrementan? Pues en la sangre. Suena un poco como, digamos, como enredado, como poco creíble, pero fisiológicamente funciona así. Si hay más glucosa en las células, la glucosa pasa hacia la sangre. Y si hay más glucosa en la sangre y menos en las células, pues pasa de la sangre a las células, ¿vale? ¿Por qué funciona así? Porque solamente hay que tener la puerta abierta, hay que tener transportadores para que la glucosa pase de un lado a otro. Lo único que hace que se mueva de una dirección a otra es la difusión, ¿vale? Difusión. La difusión indica hacia dónde tiene que dirigirse. Si es de la sangre a las células o de las células a la sangre. Generalmente es de la sangre a la célula, generalmente. Pero también se puede dar el caso de que pasa de las células a la sangre. ¿Cuál es ese caso? Por ejemplo, cuando estamos en hipoglicemia. ¿Qué es esto? Que tenemos muy poquita glucosa en sangre. Cuando tenemos muy poca glucosa en sangre, hay órganos como el hígado y el riñón, ¿sí? Esos dos órganos producen glucosa, ¿vale? Hígado y riñón, no se les olvide, producen glucosa, y cuando tienen mucha glucosa producida, ahora esa glucosa sale del hígado y sale del riñón y pasa a la sangre. ¿Ven? Interesante. Y al pasar a la sangre, pues esa glucosa que está en sangre se va a otros órganos, al cerebro, al corazón, a los pulmones, ¿ok? Porque la hipoglicemia, pues es un estado en el cual todos los órganos se van a fregar si no hay glucosa. Entonces, una manera de ayudar a ese caso es que hay órganos que se sacrifican, hay órganos abnegados. El más abnegado de todos siempre va a ser el hígado. El hígado se sacrifica siempre por los demás. Y es lo que va a hacer, y también el riñón, y es lo que hace es producir glucosa para que los otros órganos funcionen. Así funciona. ¿Ok? Y depende de la difusión. Para el caso de canales, la misma historia. ¿Vale? Así los canales están controlados. En el momento en que el canal se abra, los iones van a pasar de mayor concentración a menor concentración. ¿Me explico? Acá, por ejemplo, los rojitos son potasio, digamos. Esto es potasio. ¿Ok? Es potasio. Y el potasio pasa por un canal rojito que tengo acá. Es un canal de potasio. Ahí está. Pero el otro canal no puede pasar. Los canales usualmente son específicos, son únicos. Permiten solo dejar pasar una sola cosa. Entonces, si tengo un canal de sodio, el sodio no deja pasar. No deja pasar. Ya te doy la palabra, Daniel. Eh, no deja pasar ni cloro, ni es específico para ese, digamos, caso en particular. Ahora sí, Daniel, qué pena que no te da la palabra. Profe, no sé si usted mencionó el por qué se da la hipoglucemia, es lo que parece. En este caso, ¿por qué se da? Porque usualmente hay baja ingesta de glucosa o a veces hay alteraciones en el equilibrio de glucosa en el cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿por qué se presenta? Bueno, hay múltiples causas que lo pueden generar, múltiples. Generalmente no se presenta mucho porque el cuerpo tiene una serie de mecanismos regulatorios del uso de glucosa, pero hay condiciones que pueden exacerbarla, que son, por ejemplo, temas de desarrollo, el estrés, intolerancia, diabetes, bueno, son muy variadas, ¿vale? Pero el mecanismo usualmente es similar. ¿Cuál es? Disminución de la concentración de glucosa en el plasma. Por ejemplo, se puede disminuir cuando yo no como muy bien, ¿vale? Entonces ustedes se vinieron a la universidad sin desayunar. Hay una reserva, pero cuando la reserva se agota, su cuerpo va a entrar en hipoglicemia, ¿ok? A veces la hipoglicemia ni se nota. Usted ni siquiera se da cuenta que tiene hipoglicemia. ¿Por qué no la nota? Porque órganos como el hígado y el riñón están actuando para tener un balance consistente o constante. Y lo otro, en lo que a veces nosotros no lo notamos, es porque centralmente también tenemos un mecanismo de, digamos, eh, de control a nivel comportamental. A veces pasa que a mí me da pereza hacer algo, a todos nos pasa. Cuando a mí me da pereza hacer algo, es porque centralmente ese algo que yo quiero hacer tiene un gasto energético que yo solamente no lo tengo, ¿vale? Entonces, como tengo poca glucosa y ese algo que tengo que hacer me va a exigir
gastar glucosa, entonces mi cuerpo centralmente, el cerebro es súper ingenioso, entonces induce una serie de comportamientos que van en contra de una acción en particular. Llámele tarea, llámele examen, llámele a ir a visitar a la tía, bueno, lo que sea que usted no quiera hacer. En ocasiones, el no hacer eso, pues le va a generar un ahorro energético. Entonces, a veces no hace algo debido a situaciones metabólicas, es decir, porque no tengo la energía, eso nosotros le llamamos motivación. Yo estoy motivado o desmotivado, pero la motivación tiene como base, es que para hacer algo yo tengo que tener energía para hacer, ¿vale? Entonces hay una, digamos, como una manipulación, de pronto no era la palabra más correcta, pero sí es la más clara. Nuestro cerebro nos manipula en el comportamiento, en aras o tomando como base la energía disponible que hay para hacer, ¿vale? Y eso les pasa mucho a ustedes, y a todos nos pasa. A veces estamos motivados o no motivados, pero eso depende de que usted durmió bien, de que lo pensó bien, de que tiene energía, de que comió bien. Todo eso está manipulando nuestra motivación y es lo que de alguna manera a veces uno no lo piensa, pero funciona de esa manera, ¿vale? Entonces, mire que es muy variado y en ese contexto hipoglicémico, en algunas personas es muy evidente. O sea, hay personas que inclusive se pueden hasta desmayar porque hay mal control hipoglicémico. Se desmaya, gravísimo. Pero hay personas que no, ni siquiera notan que tienen hipoglicemia porque es muy sucinta, es muy trasciente. Ni usted ni se da cuenta que la tiene porque rápidamente los órganos acuden al rescate, ¿vale? No sé si, espero haberme hecho entender y contestado la duda que tenías. Sí, profe, gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, entonces, particularmente vemos que para los transportadores y los canales, ellos están obligados a obedecer el contexto termodinámico. Entonces, si hay mucho de un en un lado y yo abro ese transportador o abro ese canal, por ejemplo, aquí el potasio es el rojito, el potasio va a querer pasar al otro lado, siempre y cuando la puerta esté abierta o el canal esté abierto. Esto es lo que va a suceder, ¿ve? Los rojitos pasan al otro lado, ¿ve? Eso es lo que sucede. Los dos están sujetos a la difusión de partículas, de moléculas, de iones, de lo que sea, ¿vale? Pongo esto porque en el tercer caso vamos a hacer lo opuesto, lo contrario, ¿vale? Eso lo hacen las bombas. Entonces, ¿qué hace la bomba? Pues hace lo opuesto. En vez de pasarlo para generar un equilibrio, lo que hacen las bombas es incrementar ese equilibrio. Es decir, que lo que hace una bomba es establecer un gradiente. ¿Cómo lo logro yo? Pues gastando ATP. Las bombas generalmente gastan energía. Toman ATP, lo gastan, y esa energía que obtienen del gasto de ATP la utilizan para mover un ion en contra de su gradiente. Es decir, en contra de lo que él quisiera. Por ejemplo, aquí tengo poquitos rojitos, pocos potasios. Esos potasios, ¿dónde quieren estar? De donde yo los estoy borrando. Ellos no quieren estar al otro lado. Ellos quieren estar distribuidos equitativamente porque es la ley de la difusión, de la termodinámica. Ellos quieren estar distribuidos igual en un lado o en el otro. ¿Ve? Pero yo los puedo obligar a pasar al otro lado. Pero para obligarlos tengo que gastar sí o sí energía. Y eso lo hacen unos canales especiales que se llaman bombas. ¿Vale? ¿Qué hacen las bombas? Toman un ion o toman una partícula que no quiere estar en ese lado y la obligan a pasar al otro lado. Cuando yo lo obligo, estoy acumulando moléculas, iones o partículas, lo que sea, a un lado. Esa acumulación se llama gradiente. ¿Vale? Gradiente. ¿Listo? Gradiente es la acumulación de una partícula, ion, proteína, lo que sea, a un lado, y ese gradiente es una forma de energía. Esto es una forma de energía. Se llama energía electroquímica. Entonces, ¿qué puedo acumular yo? Sobre todo iones. Sodio, potasio, protones, ¿sí?
Cuando yo los acumulo a un lado, estoy generando un gradiente electroquímico que en última, pues puede producir energía o la puedo aprovechar yo. Si yo acumulo mucha energía a un lado y abro un canal, esas partículas van a querer pasar a mucha velocidad. ¿Ven? O van a estar muy estimuladas a pasar al otro lado. Por ejemplo, si yo aquí abro un canal de potasio, todo ese potasio que está acumulado a este lado va a querer pasar muy rápido al otro lado. ¿Ven? Esa energía en que inclusive, esa energía se puede aprovechar. Yo la puedo aprovechar o a veces no. Cuando la puedo aprovechar, la utilizo, inclusive puedo producir energía. Yo la puedo utilizar para producir ATP. En ocasiones pasa así. O a veces yo no la puedo aprovechar, porque cuando las partículas pasan por los canales generan fricción. ¿Ven? Ellas friccionan por esos canalcitos. Y esa fricción genera calor. De hecho, es ese calor que usted tiene ahora, esa temperatura que tiene de 35, 36, 37 grados. La temperatura que usted tenga ahora en este momento es el resultado de la fricción del paso de iones y partículas por canales en su cuerpo, por todo su cuerpo. Eso está pasando. Y está generando una forma de energía que es desperdicio. Ese calor que sale de su cuerpo se desperdicia porque no hay manera de aprovechar, ¿vale? Se disipa en el ambiente. Entre más usted replique esa acción, pues más calor va a producir. Dígase, haciendo ejercicio. Cuando se hace ejercicio, se incrementa esta función, se hace mucho más rápida, se genera mucha más fricción y eso genera un desperdicio de calor. ¿Ok? Así funciona. ¿Qué pasa cuando ya todas las moléculas se disipan al otro lado y quedan en concentración equitativa? Yo tengo que volver a dejar el gradiente tal cual estaba al principio. Eso se le llama estado de reposo, ¿vale? Estado de reposo. Yo vuelvo y regreso los iones al otro lado. Cuando los regreso, pues vuelvo a dejar el gradiente como estaba al inicio. Se le llama estado de reposo. El cuerpo se la pasa haciendo eso mucho, mucho, mucho al día, ¿vale? Y de hecho, gran parte del consumo energético es eso. Por ejemplo, en el corazón, ¿vale? En el corazón, casi el 70% de lo que el corazón gasta es haciendo uso de bombas, ¿vale? Nosotros gastamos un montón de energía solamente estableciendo gradientes. Nuestro cerebro también. Mucha de la energía, casi el 70-80% de la energía que se gasta a nivel cerebral es para establecer gradientes. Se gasta muchísima, pero es necesario para poder hacer funcionar las cosas. Acumulamos y luego liberamos. Acumulamos, formamos un gradiente y luego liberamos ese gradiente. Y eso recuerden que lo hacen las bombas, ¿vale? Las más comunes, una que se llama bomba de sodio-potasio, vamos a ver más rato, bomba de protones, es esta, y otra que se llama bomba de calcio. Hay muchas más, hay un montonazo, hay muchas, pero esas son las que con toda seguridad van a estar viendo en un montón de procesos, tanto fisiológicos como fisiopatológicos, ¿vale? Ya estamos en línea con esos tres principales conceptos de transporte que son fundamentales en las células. A veces en las células no es necesario ningún transporte, o sea, no tiene que ver nada con lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque a veces las cosas que se quieren transportar no necesitan o no tienen ningún elemento que vaya en contra de ellas. Por ejemplo, si hay una sustancia, una molécula que es, digamos, lipídica, pues no tiene ningún problema porque ella puede pasar libremente por la membrana. ¿Ven? Ahí está. Vean. Los gases, dióxido de carbono y el oxígeno, no tienen que tener permiso para pasar. Pasan libremente porque son no polares. Al ser no polar, pues pasa libremente por la membrana.
igual pueden salir por la membrana. Así como entran, pueden salir. Hay un flujo bidireccional que va a depender esencialmente de la difusión. Pero cuando hablamos de gases, eso tiene que estar ajustado a lo que son las leyes de los gases ideales, ¿sí? La ley de Le Chatelier, un montón de cosas de química que ustedes vieron en bachillerato, y ese ajuste está principalmente basado en lo que se llaman presiones parciales. Presiones parciales. Pues el flujo o el paso de gases en el cuerpo desde la atmósfera a mis pulmones o a las células va a depender de presiones, que es otra forma de decir difusión. Si hay mayor presión, pues esas moléculas, esos gases están en mayor, digamos, en mayor concentración. Y si hay menor concentración de ese gas en mi cuerpo, pues el gas va a tender a pasar de mayor concentración a menor concentración. Así funciona. ¿Por qué pasa el oxígeno a mi cuerpo? Porque dentro de mi cuerpo hay menor presión de oxígeno si yo lo contrasto con el oxígeno que está en la atmósfera. Por eso él puede pasar, puede difundir, digámoslo, fácilmente hacia mi cuerpo. ¿Ok? Hay otras moléculas, incluso muchas de ellas son tóxicas, ¿vale? Son las moléculas hidrofóbicas o hidrocarburos. Por ejemplo, el benceno, la gasolina. Esas moléculas pasan libremente. De hecho, hay personas que inclusive hasta las manipulan gasolina, sustancias orgánicas, se las cogen con la mano y esas moléculas van a ir pasando libremente, ¿sí? Por sus manos, por su piel, se absorben y la persona termina siendo llevada, digamos, a un servicio de urgencias porque se ha intoxicado con esas moléculas. ¿Ok? Eso, a pesar de que suena un poco irrisorio, pasa. Las personas se intoxican por el contacto de moléculas que son orgánicas, algunas de ellas, y ellas van a pasar libremente por las membranas. ¿Ok? Hay unas moléculas que usualmente pueden tener polaridad, pero son pequeñas, ¿vale? Y se pueden difundir por entre los espacios de la membrana, sobre todo cuando son membranas que tienen colesterol y que tienen espacio. Lo habíamos visto el día de ayer, ¿vale? Recuerden que a veces las membranas tienen, lo habíamos visto ayer, por acá, ¿no? Aquí ven, ¿vale? Entonces, entre las membranas hay moléculas de colesterol y eso genera unos espacios, unas dinámicas que permiten el flujo de algunas moléculas que sean pequeñas. Entonces, dentro de ellas encontramos el agua, ¿vale? El agua es polar, pero por ser pequeña podría pasar en pequeñas cantidades, ¿ok? Y lo otro es el etanol, ¿vale? La borrachera va a estar acorde con la cantidad de etanol, porque el etanol puede pasar por las membranas. Él tiene baja polaridad. Es polar, pero tiene baja polaridad. Entonces el etanol difunde por las membranas. Si usted toma mucho etanol, ¿sí? Toma mucho alcohol, whisky, ron, que tiene mucha concentración, tiene entre 20, 30, 40% de etanol en volumen, digamos, una botella o sea, de whisky que está en grado 35. Quiere decir que de un litro estoy tomando 350 mililitros de etanol. Es un montón, es mucho, ¿vale? Y eso va a tener efectos adversos debido a que él va a difundirse en las membranas, en muchas membranas, ¿sí? Digamos, algo que esté controlándolo. De allí los generalmente efectos intoxicantes de estas moléculas del etanol. Hay otras que ya no pueden pasar, ¿vale? Pero no pueden pasar, recuerden que es por su polaridad. La glucosa es polar, no pasa. Los aminoácidos son polares, no pasan. Todo lo que sea polar no puede pasar, inclusive si son pequeños. Mire que un átomo de hidrógeno en forma iónica, en este caso el protón, es muy pequeño, pero a pesar de ser muy pequeño no puede pasar, porque todo lo que sea polar no podrá pasar. Nada, ni esto. Nada que es iónico y tenga carga no puede pasar, así sea muy pequeño. ¿Ok? Súper claro. Ya revisamos todos los tres conceptos de transporte. Vamos a repasarlos. Para mí me parece fundamental que usted los tenga súper claros. Acá está mucho más bonito para que lo reitere. Tema de transporte, aquí vemos el principal ejemplo, la glucosa. Pasa de un lado a otro. Todo depende de la concentración. Luego tengo el contexto de los canales iónicos. ¿Vale? Ahí está el canal.
pero para poder pasar, el canal tiene que estar abierto o cerrado. Eso es una importante diferencia entre el contexto del paso de partículas, en este caso de iones. Y luego vemos el caso de las bombas, ¿vale? Aquí se las señalo. Ejemplo, eso es transportador. ¿Ok? Luego tengo canal. Canal. Y aquí tengo bomba. ¿Ok? Y ahora un poquito de esta para introducir la parte del tema que nos falta. Y están pidiendo la palabra, con mucho gusto. Tiene la palabra, creo que Juan José, creo que sí, Juan José. Profe, entonces los medicamentos liposolubles o no polares tienen mejor eficiencia o mejor absorción o cómo. Sí, correcto. Entonces los que son, por ejemplo, medicamentos liposolubles, pueden pasar libremente por la membrana. Pero ¿cuál es el lío de estos medicamentos? Que generalmente, antes de pasar por la membrana, hay un entorno acuoso, ¿sí? Entonces, antes de la membrana hay un entorno que es acuoso. Entonces, ahí el medicamento, o la sustancia particularmente, no tendría la forma en la cual fácilmente llegaría, ¿ok? Por ejemplo, pasa mucho con vitaminas del grupo B. Algunas de ellas son liposolubles, como tú lo dices. Entonces, no se pueden administrar de forma acuosa, es decir, yo no me las puedo tomar fácilmente, o tengo que modificar su administración. O lo otro que puedo hacer es ponerlas directamente sobre la membrana, es decir, con una inyección. Cuando yo pongo una inyección, lo que estoy haciendo es poner la sustancia entre el tejido intersticial y ahí se va a difundir y va a llegar a las membranas, ¿vale? Pero si yo lo administro, por ejemplo, directamente con un vaso de agua, esa molécula no va a poder fácilmente llegar porque está en un entorno acuoso, ¿ok? Y al hacerlo de Listo, esa profe. manera, pues no podemos. Lo van a ver un poco más adelante, a nivel farmacológico, lo que se hace con esas moléculas es modificarlas químicamente. Lo van a ver ustedes mucho en una conformación que se llama hidroclorida, ¿vale? Entonces va a haber hidroclorato de tal cosa, ¿vale? Entonces la molécula, por ejemplo, es lipídica, es un lípido, pero yo la modifico químicamente, como es un lípido, como es un ácido graso, yo lo puedo modificar, ¿sí? Químicamente. Y en esa acción química, yo le cambio esa conformación netamente lipídica a una conformación soluble, que son los hidroclorados. Hidroclorados. Los hidroclorados ya son solubles. Entonces, hay muchos medicamentos que ustedes van a leerlos, o sea, hidrocloruro, yo no sé qué. ¿Eso qué es? Pues que la molécula antes era lipídica, químicamente se modificó y ahora esa molécula es soluble. Y ya la administración puede ser oral. ¿Ok? A veces eso se puede hacer, a veces no se puede hacer porque al cambiarlos químicamente tú cambias la propiedad farmacológica y terapéutica y entonces así sea soluble, sí, chévere, pero no va a tener el mismo efecto. Y eso pues a nivel farmacológicamente se estudia y se mira si es posible que funcione de esa manera. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nos quedó súper claro. Hablamos un poquito acerca de la bomba, sobre todo lo que es la bomba sodio-potasio. Esta es muy importante, la vamos a mencionar el próximo semestre, porque ella usualmente establece lo que son los potenciales de reposo o potenciales de membrana en reposo. Para algunos órganos esto es fundamental, por ejemplo, para el corazón y para el cerebro, si no hay potenciales de membrana en reposo establecidos o digamos, eh, activados, digámoslo así, entonces el órgano no puede funcionar. El corazón no va a funcionar si no hay potencial de membrana en reposo. ¿Quién lo hace? Esta bomba, ¿vale? La bomba de sodio de potasio, tanto en el cerebro como en el corazón. Y en casi todos los órganos, hasta mi piel misma, tiene un potencial de membrana en reposo, ¿vale? Solo que el funcionamiento de la piel no depende esencialmente de que el potencial esté establecido. Existe porque todas las células tienen potencial, todas, ¿vale? La de su hígado, la del
folículo, la del endotelio, o sea, todas las células tienen un potencial, todas. Solo que en algunas el potencial determina su funcionamiento, dígase el cerebro o dígase el corazón. Si no hay ese potencial establecido, pues no va a poder hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué hace la bomba? Toma 3 iones de sodio y los saca al exterior y toma 2 iones de potasio y los lleva al interior. Aquí lo que está ocurriendo es que yo estoy sacando 3 cargas positivas, ¿vean? Positiva, voy a poner aquí en rojo, una carga positiva, otra carga positiva y otra carga positiva. Y al interior estoy llevando solamente 2, ¿vean? Una carga positiva y una carga positiva. Si usted suma y resta, y esto lo hace muchas veces, lo que está ocurriendo es que conforme la bomba de sodio de potasio esté activa, va a faltar una carga en el interior. Eso es inequitativo. Saco 3 y entro 2. ¿Ven? Saco 3 y entro 2. Por cada ciclo siempre me está faltando una carga. Esa es la explicación por la cual las membranas en el interior tienen carga negativa. Porque la bomba de sodio de potasio está sacando inequitativamente las cargas. Saca 3 y deja 2. ¿Vale? ¿Por qué funciona así? Porque se tienen que establecer potenciales. ¿Potencial qué es? Es una forma de decir gradiente. Es decir que un potencial es un gradiente. Pero en este caso es un gradiente de cargas. Un potencial es un gradiente de cargas eléctricas. O en este caso, electroquímicas. Hay más cargas positivas afuera y hay cargas negativas adentro. ¿Ok? Eso se puede inclusive evaluar. Hay una ciencia en la medicina que se llama electrofisiología. Entonces yo puedo evaluar el comportamiento eléctrico en el caso, digamos, de la inequitatividad o el potencial o gradiente que se ha formado. En las células está alrededor de menos 60 o menos 70 milivoltios. ¿Okay? Mis células son eléctricas porque tienen una respuesta electroquímica como consecuencia de la acción de bombas. Todas las células tienen un voltaje. Ese voltaje usualmente son entre menos 60 a menos 70 milivoltios. Es decir, que hay más cargas negativas que positivas. Así funcionan mis células, así funciona el corazón o así funciona el cerebro, ¿vale? Gracias a la acción de esos mecanismos de bomba, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, vamos a ver la tarea. ¿De qué va la tarea? Vamos a profundizar un poco más la acción de lo que es el funcionamiento de membranas. Hemos visto ya, de alguna manera, algunos elementos que van a permitirles a ustedes, digamos, desarrollar muy bien la tarea. Vamos a tomar como modelo el sistema nervioso, lo vamos a ver el próximo semestre, pero como modelo para entender muy bien las dinámicas de transporte y cómo todos estos elementos se conjuran en una sola función, vamos a verlo a nivel del funcionamiento de las neuronas, ¿ok? Entonces lo que quiero que consulten, basado en lo que acabamos de decir aquí en clase, es lo siguiente. Lo primero, ¿qué es un potencial de membrana en reposo? ¿Qué es eso? Lo estudian. De membrana en reposo. Primero. Lo segundo, van a buscar un concepto que se llama despolarización. Despolarización. ¿Qué es eso? Y lo juntan con otro que va de la mano, con lo que se llama potencial de acción. De acción. Potencial de membrana de reposo, despolarización y potencial de acción. Esos 3 elementos hacen parte del funcionamiento tanto, por ejemplo, del cerebro, del corazón, inclusive del músculo esquelético, ¿vale? Ahí lo van a encontrar con mucha mejor precisión en el funcionamiento de esos órganos, para que lo revisen. Cerebro, corazón y músculo. ¿Okay? Pero eso no significa que solamente sean ellos. Todos los órganos y sistemas pues, dependen de esto, pero que ellos se especializan para hacer su funcionamiento, su elemento fisiológico en particular, ¿vale? Esos 3 elementos son, en principio, los que quiero que estudien para la próxima clase en particular, ¿vale? ¿Dudas?
Profe, yo, ¿Sí, lo que claro? Sí, señor. una pregunta, cuando hay una despolarización, ¿la bomba de protones sigue funcionando igual o se modifica para contraponerse a esa diferencia en la reducción de las cargas? Bueno, muy excelente pregunta. Bueno, primero no es una bomba de protones, sino que es una bomba de sodio y potasio. Sí hay bomba de protones, pero en este caso la bomba de protones no actúa a nivel de los potenciales de membrana en reposo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el nivel de la despolarización? Que las cargas van a cambiar, ustedes lo van a leer. Entonces, por ejemplo, cuando una célula se despolariza, lo que antes era positivo pasa a ser negativo, ¿vale? Y lo que antes era negativo, ahora pasa a ser positivo, ¿vale? ¿Cómo es eso posible? O sea, ¿por qué pasa eso? Por la apertura de canales, ¿vale? Entonces, cuando yo abro un canal, por ejemplo, de, de sodio, hay más sodio afuera que adentro. ¿Por qué sé que hay más sodio afuera que adentro? Porque la bomba lo que está haciendo es sacar el sodio. Entonces, conforme la bomba está activa, el sodio está saliendo. ¿Y qué está haciendo también? Ingresando potasio. Entonces, si eso lo repito yo muchas veces, al final de cuentas tengo más sodio afuera y tengo más potasio adentro. Si yo dejo abrir un canal de sodio, ese canal va a dejar entrar el sodio, ¿vale? Entonces, el sodio se ingresa. Cada vez que ingresa un sodio que es positivo, neutraliza una carga negativa. ¿Sí ven? Entra otro sodio, neutraliza una carga negativa. Entra otro sodio, neutraliza una carga negativa. Entra otro sodio, neutraliza una. Cuando las neutraliza todas y sigue entrando el sodio, pues ya no solamente basta con neutralizarla, sino que el que empieza a ganar por dentro es el sodio. ¿Ven? Y ahora por dentro de la membrana es positivo, porque el sodio es positivo. Ahora, cada vez que ingresa el sodio, se está perdiendo una carga positiva en la parte externa. Entonces, entra un sodio, aquí ya no es positivo, entra otro sodio, aquí ya no es positivo, porque estoy quitando cargas positivas. ¿Ves? Entonces, cada vez que quito una carga positiva, es como si estuviera ganando una carga negativa. ¿Vale? Quito una carga positiva que se fue para adentro, entonces afuera, las que empiezan a ganar son las cargas negativas. ¿Ok? Y cuando ganan las negativas, y por dentro ganan las positivas, miren que las cargas cambiaron. Lo que antes era negativo se volvió positivo y lo que antes era positivo se volvió negativo. Eso es lo que ustedes van a encontrar en la consulta como despolarización. ¿Vale? ¿Qué es despolarizar? Es perder el polo, es cambiar el polo. Lo que antes era positivo era negativo y lo que antes era negativo ahora es positivo. Eso se llama despolarización. ¿Para qué se despolariza? Entonces, ahí lo conectan. Se despolariza para generar un potencial de acción. ¿Vale? Y ahí lo van a entender perfectamente cuando junten todo esto. El potencial de membrana, la despolarización y el potencial de acción. ¿Listo? ¿Ya te queda un poco más claro? Sí. Sí, seguro. Si no, lo repito, no hay ningún problema. No hay ningún lío. Si no es Mm, suficientemente claro. ¿O qué dudas hay con respecto a este mecanismo? eh, ¿cómo lo explico? Es, es decir, o sea, si yo reduzco esa diferencia al poner cargas positivas en la parte que estaba negativa, ya no voy a sacar la misma cantidad de cargas positivas hacia la parte extracelular. Exacto, más o menos, exacto, por ahí va el asunto, ¿vale? Cuando yo estoy generando ese proceso, digamos, de cambiar las cargas, es decir, cuando genero esa despolarización, el objetivo principal es como generar un pulso, generar una corriente, ¿vale? Que se va a ir trasladando conforme eso se va replicando. Me explico. Aquí te va a quedar un poco más claro. Entonces, conforme yo hago el cambio de cargas y entran o salen los iones en particular, entonces ese cambio de polaridad va a inducir también un cambio de voltaje. ¿Ok? Yo les decía que al principio, ¿cuánto era? Menos 70 milivoltios, ¿vale?
Pero cuando empieza a cambiar eso, cuando empiezan a entrar iones de sodio, pues ya no van a ser menos 70, ya van a ser menos 60, entra más sodio, ya es menos 50, ¿vale? Entra más sodio, digamos que ya es menos 30, es decir, entre más cargas positivas van entrando, más se va neutralizando ese potencial negativo. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta 0. Y si sigue entrando sodio, pues ya tengo que más 5, más 10 milivoltios. ¿Ves que cambió el potencial? Ya no es negativo, sino que ahora es positivo, ¿vale? Cuando eso ocurre, cuando se genera ese cambio de polaridad de negativo a positivo, eso induce en otro canal apertura, ¿sí? El canal está cerrado, pero cuando él detecta que se cambió la polaridad, entonces ese canal se abre, ¿vale? Y al abrirse, genera lo mismo, que se entre más sodio, que en esa parte, digamos que aquí pasó a menos 70, de menos 70 a 0, y en la otra parte también va a pasar de menos 70 pasó a 0, y aquí en la otra, cuando él detectó el cambio de voltaje, entonces también va a pasar de menos 70 a 0, ¿vale? Y eso hace que el otro canal que sigue hace lo mismo, ¿vale? Es decir, que la despolarización se va trasladando de un punto A a un punto B. Es decir, que la despolarización como que se fuera desplazando de un punto al otro conforme va ocurriendo la apertura de canales. Eso es lo que se llama potencial de acción. Ahí están los tres, ¿veo? Potencial de membrana es cuando se establecen las cargas iniciales. Positivo afuera y negativo adentro. Despolarización, ¿qué es? Que en un punto en particular, en un canal, ingresa sodio y lo que antes era positivo era negativo y lo que antes era negativo ahora es positivo. Eso se llama despolarización. Y luego, ¿qué ocurre? Que esa despolarización se va trasladando a lo largo de la membrana, ¿vale? Entonces, se despolarizó aquí, luego se despolarizó acá, luego acá, luego acá, ¿ves? La despolarización se va trasladando a lo largo de la membrana y cuando lo hace, ¿ok? Genera un pulso. Ese pulso se llama potencial de acción, ¿vale? ¿Para qué sirve ese pulso? Pues para que exista comunicación de un punto del cerebro o de un punto de sensibilidad por estar viendo algo, por oler algo, por tocar algo, ¿sí? Todo eso que son entradas sensibles se comunican al cerebro o van desde el cerebro hacia afuera mediante potenciales de acción, mediante puntos de traslado de la despolarización. Y eso ocurre muy rápido, ¿vale? Pueden ocurrir casi entre 50 a 200 en un segundo. Es muy veloz. 50 a 200 despolarizaciones en un segundo. Imagínate eso todo el tiempo. Para concluir un poco, ¿para qué son la formación de los potenciales de membrana? Para permitir que se despolaricen y luego para que genere un potencial de acción. Porque si no hay condiciones iniciales, pues no se va a generar ningún potencial. Es decir, no hay comunicación entre las neuronas o entre los músculos del aparato esquelético e inclusive dentro del miocardio. Esto funciona gracias al establecimiento de los potenciales y se da gracias también a las concentraciones de los iones, ¿vale? No sé si ya queda un poco más claro o si te dejé más confundido al Sí, principio. ya lo uní todo. Listo. Cuando lo vayas a leer, ya lo hilas mejor, cuando lo leas, y ya lo vas a comprender mucho mejor, ¿vale? Listo. Entonces vamos a dejar hasta ahí, muchachos. Les encargo mucho que eh, lo potencien más, lo lean más, lo verifiquen más por medio del acercamiento a la literatura. O si no quieren leer, hagan esas preguntas a la inteligencia artificial y también te va a sacar de dudas, como mejor les quede para que puedan sacar esas dudas que ustedes puedan tener. Y nos vemos entonces el próximo lunes, Dios mediante. Ahora más adelante descargo la grabación y también les voy a poner otra sesión asincrónica para que ustedes puedan seguir también repasando a partir de allí. Entonces, feliz resto de semana y que me les vaya muy bien y de nuevo felicitaciones por el buen desempeño en el examen. ¿Ok? Bueno, profe, gracias. Profe, que Hasta luego, profe. Profe, hasta que esté luego. bien. Un abrazo. Hasta luego.